Muy bien, entonces ya estando en la simulación, vamos a acceder a la segunda opción, Balance Lab, y entramos en la simulación. Ok, lo que vamos a hacer de acuerdo al procedimiento de la guía de laboratorio es que accedamos y dice en el lado derecho, active los controles, fuerzas y objetos, nivel y reglas. Así que vamos a activar fuerzas, nivel y reglas. Ok. Remueva los soportes del sube y baja. Así que vamos a remover estos soportes metálicos que tenemos aquí haciendo clic en la parte media. Aquí ya no tenemos los soportes. Coloque una persona en el lado derecho del sube y baja y solo una pesa en el lado izquierdo. Así que vamos a buscar una persona aquí. Tenemos 4 personas, así que ustedes eligen la persona que quieran y colocamos una persona en el lado derecho. Y en el lado izquierdo dice que coloquemos una pesa. Ok, coloqué en el lado izquierdo una pesa. Solo una pesa, ¿no? No podemos colocar 2 pesas, solo una pesa. Cambie la posición de los objetos del sube y baja hasta lograr balancearlo. Que ahora debemos de buscar balancearlo. Voy a colocarlo por aquí. Ok, ahí se balanceó. Ok, una vez que hemos logrado balancear nuestro sube y baja para una persona y una sola pesa, pues ¿qué debemos hacer? Registrar esos datos, ¿no? Claro, hay que imprimir esa simulación, hay que imprimirla y también debemos apuntar la masa, el peso y la distancia del eje al objeto en la tabla de datos. Y debemos apuntar la masa, el peso y la distancia del eje, bueno, aquí debería ser a los objetos en la tabla de datos abajo. Entonces aquí debemos anotar la masa, ¿okay? La masa de la pesa, la masa de la persona, la distancia del eje a la pesa, la distancia del eje a la persona. Eso lo apuntamos en nuestra tablita aquí abajo. ¿Okay? Para la persona 1, bueno, estos son para los bricks, para las pesas, para los ladrillos. La masa del ladrillo 1, aquí podemos calcular, si ya tenemos la masa, podemos calcular su peso y debemos apuntar también la distancia del eje a la pesa. Distancia del eje a la pesa. Hacemos lo mismo para la persona, para el objeto. Entonces, la masa de la persona, en este caso 80, si tenemos la masa de la persona, podemos calcular su peso y también hay que calcular o apuntar en la distancia del eje a la persona, en este caso 0.25 metros. ¿Ok? Ya con esos datos, pues vamos a calcular los torques para la persona y también el torque para la pesa. Entonces, repetimos el experimento, pero para una persona 2. Que aquí dice, repita para otra persona y balancee el sub y baja usando 2 pesas. Entonces, vamos a cambiar de persona. Vamos a poner tal vez a la mamá. Y hay que balancear el sistema, pero utilizando 2 pesas. ¿No? Aún no, entonces movemos a la mamá.
No estoy logrando balancearlo. Y lo vamos a mover tal vez por aquí. Ahora sí. Ok, ya hemos balanceado. Entonces, ahora nuevamente tenemos que apuntar, ¿no? La masa 1, la masa 2. Ok, para la persona 2, estamos en el caso de la persona 2, hay que apuntar la masa de la pesa 1, la masa de la pesa 2. Podemos calcular su peso, el peso del ladrillo 1, el peso del ladrillo 2, la distancia del eje al ladrillo 1, la distancia del eje al ladrillo 2, ¿verdad? Estas distancias. Distancia a la pesa 1, distancia a la pesa 2. Y hay que apuntar sus masas. Si tenemos las masas, pues podemos calcular los pesos. Ok. Y luego, con eso ya podemos calcular los torques. El torque para la pesa 1, el torque para la pesa 2. Y luego vamos con la persona. Aquí la masa de la persona, 60 kilogramos. Podemos calcular su peso y apuntamos la distancia al eje. En este caso es medio metro, ¿no? La distancia de la persona al eje de rotación. Y podemos calcular el torque. Finalmente pasamos al objeto misterioso, ¿sí? Porque aquí nos dice repita para un objeto misterioso y balancee el sube y baja usando una pesa. Para no complicarnos, simplemente una pesa. Entonces vamos a elegir un objeto misterioso. Cualquier objeto misterioso que ustedes prefieran. Ok, ahí quedó balanceado el sistema. Entonces, pues nada, vamos a apuntar lo que nos pidan. Aquí debemos de apuntar, para el caso del objeto misterioso, la masa de la pesa. Con la masa ya podemos calcular el peso y hay que apuntar la distancia a la pesa. Distancia del eje a la pesa, 0.75 para mi caso. Para ustedes pues les va a dar un valores diferentes. 0.75. Ya lo tenemos y ya con eso podemos calcular el torque. ¿Ok? No podemos saber la masa del objeto misterioso porque no nos dicen cuánto es. Si no tenemos la masa, tampoco tenemos el peso, pero sí tenemos la distancia al objeto misterioso. ¿No? La distancia del eje al objeto misterioso, 1.5. Apuntamos eso. Como no tenemos estos datos, tampoco podemos hallar el torque. ¿Ok? Muy bien, entonces preguntas. Para la persona 1, compare los torques. El torque de las pesas con el torque del objeto. Es decir, hay que comparar este dato, el torque de las pesas, con este último torque de la persona. Hay que compararlos e indicar, de acuerdo a sus observaciones, de acuerdo a vuestros números, si son razonables o no. Persona 2. Para la persona 2 dice compare la suma de los torques. Estamos aquí. Persona 2, la suma de los torques. Aquí vamos a tener dos torques, ¿no? Porque tenemos dos pesas. Torque de la pesa 1, torque de la pesa 2. Hay que sumar estos dos torques y compararlas con el torque de la persona. Y explicar las observaciones. Las observaciones son bastante lógicas y sus resultados son correctos. Se van a dar cuenta muy rápidamente de lo que está sucediendo. Finalmente, para el objeto misterioso, debemos determinar, con los datos que tenemos, debemos determinar la masa. Aquí, la masa. Debemos también determinar el peso. Bueno, si tienen el peso es fácil determinar la masa o viceversa. Y también hay que determinar el torque. Y hay que completar entonces la tabla. Y pues ya con eso concluimos el laboratorio.